Hola, buenas tardes. Siempre empezamos comentando algún aviso de los encuentros de este año. Ya os comentamos la anterior ocasión que vamos a clausurar estos encuentros, estos 11º encuentros, el día 11 de junio, que está jueves, estará con nosotros Héctor Abad Faciolince, como ya os habíamos anunciado. No sabíamos si iba a ser el 10 o el 11, es el 11. Así que ese día, pues nada, los que comentábamos, clausuraremos estos encuentros de escritores. También nos han dejado un aviso, imprimimos ahí la fotocopia, el día 4 de junio, en el Museo de Arte Contemporáneo de Coruña, Javier Moro, el autor de Pasión India, El Sari Rojo y todas estas novelas, presenta su última novela, A Flor de Piel, que es una novela que tiene mucha relación con la ciudad de La Coruña. Será a las 7:30 en el museo. Pero hoy, por este puente invisible o muy visible entre Argentina y Galicia, tenemos la suerte de que Claudia Piñeiro esté con nosotros. Una Claudia Piñeiro que además, pues los astros se conjugan para que tenga una novela muy reciente. Ya iba a estar en España recibiendo el premio Rosalía de Castro del Pen Club de Galicia el año pasado. Y, bueno, por diversos motivos no pudo estar y ha venido este año. Ha hecho un recorrido por Galicia que después comentaremos con ella. Y en estos momentos pues ha salido su última novela publicada, la tenéis ahí fuera. Hablaremos largo y tendido de ella en la sesión, porque es una novela que a Xavier y a mí y a mucha gente que está en el ciclo, algún profesor y alguna persona externa que viene a escucharnos frecuentemente, ya la han leído y le ha gustado mucho. Las primeras textos que tenéis en el dossier que os hemos repartido son sobre esta novela. Pues estaba hablando que por estas sinergias que hay entre Galicia y Argentina, Buenos Aires, pues hemos tenido la suerte de que Claudia haya visitado nuestra tierra y que haya aceptado la invitación para estar hoy en estos encuentros literarios, ¿no? Claudia Piñeiro, escritora, guionista, dramaturga, articulista de prensa, y un término que yo, cuando estaba preparando la sesión, las primeras veces, la primera entrada con Claudia, veía y ponía contadora, y dije yo, contadora, qué bonito. Yo pensé que era contadora de cuentos, y dije yo, como hay esa tradición en Argentina, trabaja de los contadores de cuentos, trabajo en los centros con la literatura oral, que es muy frecuente, y bueno, no era eso, era licenciada en contabilidad. Ella durante muchos años trabajó desempeñando esta labor hasta que en un momento determinado pues se le abrió el mundo de las letras y por suerte para todos nosotros empezó a escribir de manera ya más estable, más continuada, y nos ha presentado una serie de obras que ya a mí me cuesta decir, cuando me preguntaban a algunos compañeros ahí fuera qué novela recomendar, decir cuál podría recomendar, porque todas las novelas de Claudia son realmente buenas. Ya lo veréis hoy aquí cuando vayamos hablando. En el año 1991, ya hay una primera novela que es El secreto de las rubias, que resulta finalista del premio de la sonrisa vertical, un premio que todos conocemos muy bien aquí en España. Pero será en el año 2005 cuando publico una novela que tenemos aquí. Yo vi a alguna persona que tenía la edición anterior, que es Las viudas de los jueves, una novela que convertirá a Claudia pues en una autora muy conocida y reconocida en Argentina, pero también en todo el ámbito internacional. Una novela que resulta premio Clarín de novela, que es llevada al cine por Marcelo Piñeiro, se convierte en un clásico, vende miles y miles de ejemplares, y este premio lo obtiene estando en el jurado pues personas tan prestigiosas como son José Saramago o nuestra querida Rosa Montero. A esta novela le sigue otra que se titula Tuya, una novela en clave policial que también será llevada al cine. Una obra que curiosamente, Claudia me lo contó, yo ya lo había leído también, que es una novela que ha sido muy, muy leída en los institutos de enseñanza secundaria en la Argentina y que también ha vendido miles de ejemplares. Tenéis allí, en este dossier que os hemos repartido, algunos fragmentos de esta novela, y una novela que yo también os la recomiendo, muy divertida,
maravillosa, yo creo que para leer en el instituto, y además permite muchos ejercicios de creación literaria con los alumnos. En el 2006 publica Elena Sabe, premio Literature Prize del 2010, en el 2009 Las grietas de Jara, premio Sor Juana Inés de la Cruz, 2011 Betty Boo, también llevada al cine en el año 2014, una novela, esta sí, después lo comentaremos en la sesión, claramente policial. En el 2013 Comunista en calzoncillos, tenéis ahí, con referencias muy directas a su familia, a sus abuelos y a sus padres gallegos. Y en el 2015, la novela que está más cerca de mí, que es Una suerte pequeña. Claudia, además de todas estas novelas que hemos comentado, también ha escrito relatos para el público más joven, Un ladrón entre nosotros, Premio Iberoamericano Fundalectur, Serafín, el escritor y la bruja, obras de teatro como Cuánto vale una ladera, Un mismo árbol, Premio ACE 2007. Claudia Piñeiro es una de las autoras hoy en día más reconocidas, exitosas en la literatura argentina, con más lectores y una de las autoras más traducidas a diferentes lenguas. Muchísimas gracias, Claudia, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, no te preocupes. Ahí está. Hola, gracias a ustedes y a ustedes por estar acá. Hola, boas tardes. Bueno, xa Javier vos dixo o extenso currículum en moi variados xéneros, narrativa, teatro, prensa, guión, etcétera, de Claudia Piñeiro, con ese adxetivo, con ese apelido tan galego de Piñeiro realmente. É unha autora que ademais ten moitísimas obras adaptadas ao cine, podemos falar logo diso, das interesantes relacións literatura-cine e dos encontros e desencontros dos textos literarios logo representados en cine, que tamén é un tema moi interesante. É unha autora, como dixo Javier, cun éxito de recepción extraordinario que ven avalado polo dominio que ten ela da técnica literaria, domina esplendidamente a técnica literaria e controla a novela negra, policial, os elementos de intriga dunha maneira excepcional. Ten unhas tramas moi logradas, unhas tramas moitas veces cunha complexidade extraordinaria que crean un elevado suspense. A intriga realmente nela e o factor sorpresa son extraordinarios, pero todo isto con un grande dominio do ritmo narrativo e logo da fluidez e da naturalidade con que vai a trama discurrindo con unha frescura pero que tamén nos sorprende moito, porque a veces dicimos, pero por onde vai lograr sair, porque realmente ás veces hai unha complexidade e uns enredos que só a elevada capacidade técnica e de tecer destinos pode conseguir realmente. A linguaxe está absolutamente cinguida e unida aos temas e aos personaxes, cunha grande eficacia narrativa, evidentemente. Despois é unha persoa, unha muller que é unha observadora moi profunda e unha retratista extraordinaria do noso tempo, da nosa sociedade, contemplada desde a súa perspectiva argentina, pero realmente con trascendencia e con valor universal. Ela introduce o seu bisturí de análise dos tempos que lle toca vivir. E eu creo que na obra dela, no conxunto, hai unha trascendencia política nas súas obras, unha trascendencia ética, moral, e unha trascendencia social desta literatura. O tema da ética, o tema da política, o tema da verdade. Outro día falaba Rafael Argullol, que pasou aquí non hai moito tempo, este gran pensador español, falaba de que estamos nun tempo en que está rota a relación entre a linguaxe e verdade, propia destes tempos corrompidos. A min esta reflexión se me viña á mente cando lía as obras de Claudia Piñeiro, porque vía un desexo de disección precisamente do poder, de todas as trampas e corrutelas e do que apesta, do que abafa mal nas nosas sociedades, para precisamente instituir uns mecanismos de desvelamento do mal e da podremia e mecanismos de verdade e alternativos. En sentido, a disección do poder creo que é extraordinaria nas súas obras. Estou me lembrando, sin ir máis alá, de Betty Boo, esa espléndida novela. Logo está moi interesante a relación
entre o periodismo, o xornalismo e o poder, que é un tema tamén decisivo e que estamos vendo tamén en España moi presente. E tamén a función ou funcións da comunicación no momento actual, sobre todo de un cambio tecnolóxico moi importante no que os medios de comunicación están cambiando coa internet, coas redes, os novos mecanismos, pero que o xornalismo ten que seguir xogando un papel. Este é un tema tamén moi interesante que está moi presente na súa obra e que tamén podemos abordar. O tema da educación é tamén moi interesante, sobre todo na novela última, e moitos de vós que sodes profesores veredes ese tema moi presente, palpitante nesta última obra tan espléndida, Una suerte pequeña. Tamén analiza todas esas tramas corruptas, o crime, a violencia, a crise das elites, que tamén vivimos moi gravemente nestes tempos en España, pero logo tamén fai a disección non só no plano social e colectivo, sino no individual. É dicir, ela disecciona os personaxes, penetra os ben, cos seus soños, os seus fracasos, as ilusións deles, o amor, os diversos plantexamentos amorosos na obra, coa súa ironía tamén, o cinismo, o engano, a traizón entre os personaxes. E logo, un tema moi interesante é a dignidade dos derrotados, dos perdedores. Eu creo que hai unha gran ternura nela, levada con moita ironía e moito saber levar, moi bon arte de toreo nese sentido, levando a eses antiheróis, pero heróis, porque realmente son personas que aínda que perdedores ou non triunfadores, si teñen uns trazos que realmente nos agradan. Personaxes redondos, complexos, ricos. E logo o tema da desgraza, do destino e toda a variedade das paixóns, obviamente. Eu creo que Claudia Piñeiro cree moito no individuo concreto, entón coas súas virtudes e os seus defectos, os seus logros e os seus fracasos, as súas grandezas e os seus límites, os seus actos heroicos e tamén esas pequenas miserias que porque non todos temos, como ese Brena, creo que se chama Brena, o protagonista, que é entrañable, como tamén o novo xornalista, ao que el vai paternalizar de alguna maneira. Hai tamén unha crítica moi interesante, sutil e penetrante das clases medias, burguesas, acomodadas, das elites excluintes e corruptas que están metidas nos seus guetos. Creo que é un logro extraordinario moi do noso tempo actual, un tempo no que das profesións que máis aumenta é o de gardas xurados, curiosamente. O sea, unha sociedade que realmente chega a ver gardas, necesita gardas nos colexios, gardas con pistola nunha biblioteca pública. É dicir, algo debe fallar aí nestas sociedades cando estes guetos e toda esta exclusión se está creando, esta violencia estrutural. E logo tamén os problemas de clase analizaos moi ben, cuestións ideolóxicas, e mestura, entretece moi ben o plano individual co plano social, colectivo e histórico. Eu creo que é un dos grandes logros da súa obra. E hai unha rica reflexión sobre a muller, como non podía deixar de ser, sendo como a muller, e máis, hai moitos matices e moitas perspectivas no tema da muller, non xa en tuya, sino na mesma Betty Boo vemos moitos aspectos e moitas mulleres con plantexamentos realmente distintos. Tamén está a memoria persoal e a infancia, sobre todo en un comunista en calzoncillos, que xa o título é moi irónico e dá moito xogo, e depois xoga moito co paradoxal, co sorpresivo, manexa moi ben a sorpresa, o trasicómico, e eu creo que é extraordinario o logro, como logra que o real, que pode ser imaginario, porque o que a nos ela nos presenta co real moitas veces é imaginario, e sospeitamos que en ocasión será real, pero noutras será inventado e fabulado, pero logra facelo moi factible, moi real, moi verosímil. Creo que a capacidade de verosimilitude é extraordinaria. Penso, por exemplo, que Una suerte pequeña, como as outras tamén, non? Pero eu cando lía pensaba, caramba, que esforzo técnico hai para facernos verosímil algo que non é fácil facelo verosímil. Esta muller que é a mesma que estivera alá, pero que non a recoñecen, ou a recoñecen, todo ese xogo, eu creo que só se fai factible e creíble con un alto dominio da técnica. Entón, creo que, para rematar,
dous trazos que me parecen moi relevantes. Ese alto dominio da técnica narrativa, iso é arte creativa, e segundo, eu creo que a intelixencia. Hai unha intelixencia detrás, sutil, aguda, que traballa moi ben o matiz, traballa moi ben a penetración psicolóxica e reflexiva tanto dos personaxes como dos feitos que está narrando, e logo non podíamos deixar de nomear o humor, a ironía e a sátira, a crítica social, individual ou colectiva que está detrás de todo isto. Agradecerlle moito que desde a segunda Galicia, esa Argentina, sabemos que Buenos Aires chegou a ser en número a gran capital de Galicia en tempos, moito máis grande esa cidade en galegos ou descendentes directos de galegos que calquera das cidades galegas. Eu que traballei moito en Luís Xoane, tanto é así que sempre me preguntan que se son parente del, eu vou acabar dicindo que son sobrinho del, aínda que eu non o tratei, eu si tratei moito a súa compañeira, a Maruxa, traballei moito, e Xoane viviu ese gran momento da Argentina e sempre falaba de todos estes aspectos e recollía todas estas vidas, desas vidas emigrantes nosas, deste noso país que tivo un destino, un sombrío destino na historia, unha moi longa noite de pedra non son na ditadura, pois ben ela, descendente destes galegos de Portesín e de outros lugares que emigraron alá, e que deu esta persoa a que agora Galicia lle quere recoñecer con eses premios, esa acollida, os seus éxitos, os seus logros, a súa gran aportación, e que nós tamén queremos felicitala e queremos darlle acollida hoxe aquí en Coruña e dicirlle que estamos encantados de que estea hoxe connosco. Benvida desde o Alenmar e bueno, esperamos que esteas moi gratamente na Coruña, na que xa sabemos que estiveches paseando onte e hoxe. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Según cómo es la organización de esta charla, me dijeron los Javieres que primero habla uno, después el otro y después tengo que hablar yo, pero como es tan amplio de lo que puedo hablar, no sé si no sería mejor que ellos me vayan haciendo preguntas y yo voy hablando en función a eso, y si ustedes quieren hacer preguntas, por supuesto que son bienvenidas, ¿no? Pero quizás a partir de las preguntas de ustedes, a mí me resulta más sencillo hablarles. Muchas veces comenzamos este ciclo preguntando a los autores que están entre nosotros que cómo surge esa pulsión por la escritura. Yo he leído alguna anécdota tuya, cómo empezaste a escribir. Bueno, si nos cuentas todos esos momentos. Sí, una cosa es cómo uno empieza a escribir en soledad y otra cosa cómo se decide a trabajar de esto. No sé cuál de las dos anécdotas recibiste, pero vamos a hablar de las dos. Vale. Pero yo muchas veces escucho que los escritores dicen que empiezan a escribir a partir de haber leído a determinado autor. Leí tal autor y a partir de ahí yo quise ser escritor y empecé a escribir. Yo creo que tenía la pulsión de la escritura desde que sé leer y escribir. Lo que tuve que hacer después sí es leer muchísimo, porque no creo que ningún escritor haga buena literatura si no lee muchísimo. La única forma de formarse como escritor es tener una gran cantidad de lecturas. Pero sí tenía la pulsión por la escritura y me resultaba más fácil expresarme con la escritura que con la palabra dicha. Algo habría en esas primeras cosas que escribía, porque me acuerdo que una vez la llamaron a mi mamá del colegio y le dijeron que por favor guardara todo lo que yo escribía de chica, y cuando yo tuve que ir a la universidad, después lo contamos en todo caso, pero como bien dijo él, yo estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, me recibí de economista, de contadora, que no era la carrera que me interesaba, pero era lo que podía seguir en ese momento, y mi mamá guardó todo lo de Ciencias Económicas adentro de la casa y todo lo que yo escribí desde chiquita en un galpón afuera que se inundó y se perdió todo. Se ve que ella le tenía más fe a la carrera universitaria que a la escritura, pero bueno, son esas cosas que pasan. Pero siempre escribí. Lo que pasa es que cuando yo tuve que elegir una carrera universitaria, a mí me gustaba mucho estudiar y podría haber estudiado muchas cosas, y no estaba segura, y entonces mi mamá hizo lo que se suele hacer en Buenos Aires cuando uno tiene dudas sobre algo, que es mandarte al psicólogo, ¿no? Entonces fui había un gabinete de psicólogos vocacionales que uno iba gratuitamente a un hospital que se llama Borda, que es un hospital neuropsiquiátrico donde cuando uno entraba los internados venían y te pedían cigarrillos, o sea, era toda una situación
impactante. Bueno, yo iba desde el colegio de monjas, donde iba a la secundaria, salía, me tomaba el tren, iba a este lugar, me hacía los test vocacionales y un día yo quería estudiar sociología, la carrera que a mí me gustaba era sociología. Yo no me imaginaba como escritora porque en mi familia no había nadie relacionado con el arte ni con la escritura, y aunque siempre escribí, pensaba que tenía que elegir una carrera para trabajar y vivir y además escribir aparte, pero no me imaginaba. Acá ustedes tienen la carrera de filología en Argentina, está la carrera de letras, pero que no está pensada para escribir, sino para hacer crítica literaria o ensayos, pero no para la escritura. Entonces, si uno quería escribir, se formaba con escritores que hacían talleres literarios y estudiaba otra cosa. Lo que yo quería estudiar es sociología, que creo, en función a las cosas que dijo Javier, que en lo que yo escribo hay algo de mirada sociológica sobre muchos temas. Entonces, cuando le dije eso a la psicóloga, me dijo, bueno, si vos querés estudiar sociología, andá a la Facultad de Sociología y preguntá qué opinan los que estudian sociología, que estudie sociología. Entonces yo, que era muy obediente, tomé el colectivo, me fui a la Facultad de Sociología. La Facultad de Sociología en ese momento estaba en un edificio donde se daba derecho y era un lugar chiquitito, difícil de encontrar. Bueno, finalmente lo encontré. Y a los que le pregunté, me quedé ahí esperando, y bueno, cuando salió alguien le dije, mirá, me manda la psicóloga para preguntar si está bien que yo estudie sociología, y los 3 que salieron me contestaron más o menos lo mismo, pero la primera frase fue la impactante, que era: vas a terminar muerta en una zanja. Y en ese momento era el año 78, era el segundo año de la dictadura militar. La dictadura militar al año siguiente cerró la carrera de sociología y cerró todas las carreras humanísticas que se daban en la facultad pública, y había pocas carreras en la facultad pública para elegir. Supongo que la psicóloga, cuando me dijo andá a preguntar qué opinan, lo que hizo fue una orientación más de supervivencia que vocacional, pero que me parece que fue pertinente, porque me hubiera sido frustrante entrar a una carrera donde no iba a haber carrera porque la iban a cerrar. Luego, unos años después, la abrieron, pero con todos profesores digamos de la dictadura militar, entonces la carrera tenía un sesgo muy autoritario y demás. La cuestión es que entonces yo no sabía qué estudiar. Mi mamá y mi papá, los dos, habían empezado a estudiar ciencias económicas, y mi hermano y yo, los dos, terminamos estudiando ciencias económicas. Me acuerdo que cuando fui a la primer clase de contabilidad, yo nunca había tenido contabilidad en el colegio, creo que por eso debo haber elegido esta carrera, porque no sabía ni lo que era. Y me siento y veo que el profesor pone en el pizarrón caja a bancos, que es un asiento contable. Y yo lo miré al que tenía al lado y le dije, ¿qué caja? Y le hice así y me dijo, hizo así como diciendo, pobre, esa chica no va a ir ni para atrás ni para adelante. Y de todos modos hice la carrera porque me gusta estudiar, me recibí de contadora. No me arrepiento de haberlo hecho, porque eso me enseñó a trabajar. Yo tuve un trabajo, tuve buenos trabajos gracias a esa carrera, y eso me permitió en mis horas libres seguir estudiando con maestros de literatura, hasta que llegó un momento en el cual la carrera me absorbía demasiadas horas. Yo no era feliz trabajando de eso. Trabajaba para un estudio de auditoría de esos que se llaman las Big Gates, porque en ese momento había eran 8 las grandes, ahora no sé cuántas serán. Una de esas era Arthur Andersen, que era para que yo trabajaba, y me mandaron a hacer un inventario a San Pablo, que es una ciudad en Brasil muy inhóspita para el que no la conoce, es muy linda para el que tiene amigos ahí, te llevan a comer y todas esas cosas, pero cuando no conoces, es una ciudad gigante, debe ser más grande que España, San Pablo, porque es una cosa así impresionante de cantidad de gente y autos, trasladarte dentro de esa ciudad. Y yo tenía que ir a contar, hacer un inventario de máquinas de aire comprimido, de motores de aire, ni sé lo que hacían las máquinas, pero sé que tenía que contar tornillos, tuercas, todo eso para hacer el inventario. Iba muy deprimida en el avión, pensando, ¿qué hago yo yendo a San Pablo a contar tornillos si no me interesa nada de todo esto? Y llevaba un diario que se llama Ámbito Financiero, que es un diario que leen los contadores, economistas, etcétera, y veo un recuadro chiquitito que dice Editorial Tusquet, concurso de novela. Y dije, bueno, basta, se terminó. Cuando llego a Buenos Aires pido licencia, escribo una novela para este concurso, y si no me va a explotar la cabeza, y bueno, después seguiré trabajando. Entonces llegué a Buenos Aires, pedí la licencia, empecé a escribir la novela. En ese momento no existía internet, entonces no es que uno se metía en la computadora y tenía las bases del concurso, sino que me llevó un tiempo poder ir a la editorial, que quedaba bastante lejos de donde yo vivía, a buscar las bases. Cuando llego me dan las bases, y eran las bases del concurso de la sonrisa vertical. Entonces la novela no solo tenía que ser novela, sino que tenía que ser erótica. Así que ahí me compré
todo lo que había escrito los diarios de Anais Nin, todo lo que había escrito Henry Miller, etcétera. En ese momento la literatura era eso, no Las sombras de Grey, ahora es otra la literatura erótica, pero en ese momento era Anais Nin y Henry Miller, que además eran grandes autores, ¿no? Entonces empecé a agregarle cosas a la novela para que pudiera encajar en ese concurso, porque el concurso funcionaba como muchas cosas en la vida, como un horizonte, algo que uno se pone como meta, bueno, escribo esta novela para este concurso, así. Y bueno, mandé la novela y un día me llega una tarjeta firmada por Berlanga, yo creo que era el director de ese concurso, diciendo que me invitaban a una fiesta en Barcelona, no me pagaban el pasaje si no hubiera ido, pero me invitaban a una fiesta porque era una de las 10 finalistas de La sonrisa vertical. Y ese fue el primer espejo, ¿no? Ahí es donde yo fue la primera vez que tuve una devolución de algo que había escrito importante, en el sentido que me puse a pensar que si yo entonces me dedicaba a eso, si le invertía tiempo, esfuerzo, etcétera, a lo mejor algún día podía llegar a escribir algo que se publicara. Esa novela es la que nombraste vos, La sonrisa del secreto de las rubias, que nunca la publiqué, y algunos me preguntan si no la publico porque es erótica, y yo no la publico porque debe estar muy mal escrita, porque es lo primero que escribí, nunca lo revisé. De erótico no debe tener nada a esta altura del partido, porque pasaron como 30 años y seguramente debe ser una pavada, pero la novela, hay editores en Buenos Aires que me preguntan si es verdad o si es un mito urbano, esas cosas que circulan, que hay una novela erótica mía en algún lado, y yo siempre me dicen si la quiero publicar, y digo que no, que la voy a dejar en un cajón para los herederos, porque siempre los herederos tienen que encontrar algo que puedan hacer dinero, y bueno, encontrarán la novela erótica dentro de unos años y algo harán con eso. Así que bueno, esos fueron los orígenes. No, ahora era un buen momento, con las 50 sombras de Grey y todo eso, a lo mejor, pero capaz, bueno. ¿no? Pero sí. se vería como muy oportunista. Sí. Lo que pasa es que está bien, que los herederos encuentren una obra y que además sea erótica, yo creo que está muy bien, sí. Va a ser una prueba, para mis hijos va a ser una prueba, ¿no? Sí, vamos, hay un tema que es, no sé si es correcto lo que voy a comentar, es decir, ahí obviamente al estudiar esa carrera de económicas y eso, y al estar en esa empresa, de alguna manera también se le ven las entrañas, las tripas a la sociedad, a las empresas, al modo de producción. Quizá esa experiencia fue muy valiosa para después hacer un tipo de novela como el que tú haces, ¿no? Porque de alguna manera era una forma de ver las entrañas productivas, la gestión, todo un entramado, unas relaciones sociales, humanas, productivas. Sí, vos sabés que eso que decís, nunca nadie me lo dijo, pero creo que tenés absolutamente razón, ¿no? Hay una mirada sobre el manejo del poder y la mentira del poder también, ¿no? Esa cosa de que uno sabe, cuando ve los balances de una empresa, se supone que uno sabe que esa empresa, digamos, vale eso que se pone en el balance, pero también sabe que eso es mentira, ¿no? Arthur Andersen, para el que yo trabajaba, quebró por haber firmado los balances de la Enron, ¿no? No lo firmé yo, por supuesto, si no estaría acá diciendo esto, pero quiero decir, uno sabe que todo eso también es mentira, ¿no? Y entonces hay ciertas cosas que a veces yo puedo contar en las novelas que tienen que ver con un conocimiento desde el otro lado de ese mundo tan ficticio. Muchas veces a mí, cuando pasan cosas económicas, ¿no? Cuando vienen las crisis y cuando vienen también de otros países a decir cómo uno tiene que pasar esas crisis, etcétera, siempre pienso que lo único que es verdad, o cuando te miden el riesgo país, el riesgo tal, el índice tal, pienso que cada vez más, que digo yo siempre, que la única verdad son las novelas, porque en la novela yo le cuento algo a alguien que el otro sabe que es mentira, entonces no hay una mentira ahí, porque los dos sabemos que le estoy contando un cuento. En cambio, cuando vienen y te cuentan cómo está la economía, cómo hay que hacer para salir de la economía, siempre en el fondo pensás que alguien te está mintiendo en lo que te está diciendo, sea de un lado, sea del otro, ¿no? Y hay mucha mentira en el discurso político y en el discurso económico. Y sí creo que tiene que ver, que yo lo miro mucho por esa historia anterior que vos muy bien detectaste, ¿no? Sí. No, además, yo creo que está en tu novela Las viudas de los jueves, retratas muy bien todo ese mundo empresarial, ¿no? Esa arquitectura empresarial.
está muy bien retratado. Sí, en Las viudas de los jueves lo que se cuenta es también cómo una sociedad no se dio cuenta que iba hacia la debacle, ¿no? Porque en la Argentina Las viudas de los jueves se lee a veces como un libro de las comunidades cerradas, como lo que se llama ya los countries, etcétera. Para mí quería representar la década del 90, que era una década en la cual los argentinos creíamos que éramos ricos y que íbamos a ser ricos toda la vida, y un día alguien dijo, stop, esto se terminó, no hay más, y la gente se empezó a quedar sin trabajo, etcétera. Entonces eso es un poco lo que retrata. A mí me pasó yendo a Francia a presentar esta novela en el 2008. Yo esto lo escribí en el 2004, pero hablaba de la crisis del 2001. Y en Francia un señor me empezó a decir que lo que yo escribía era premonitorio, porque yo lo había escrito en el 2004 y eso era la crisis del 2008. En realidad en la Argentina hubo la del 2001, la del 1900 no sé cuánto, 800 iguales, la del 2001 fue la más grave, pero no había nada de premonitorio. Lo que yo estaba contando ahí es lo que nos había pasado a nosotros 6 años antes y que después acá vino en el 2008, ¿no? Que en realidad la novela lo que cuenta es cómo vivieron estas personas, cómo llegaron. La novela, Las viudas de los jueves, arranca con 3 personas ahogadas en una piscina. Esa imagen a mí me vino muy potente de un cuento de Cheever que se llama El nadador. Cheever tiene muchos cuentos de los Estados Unidos de la década del 50 que transcurren en lugares parecidos a estos. Y hay una película también que se llama El nadador, que trabaja Burt Lancaster, que está hecha sobre este cuento. Y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si el nadador de Cheever lo llevo a la década de los 90 en la Argentina? Y pensé, bueno, en alguna pileta aparece muerto ahogado. No sabía cómo ni en qué circunstancias. La cuestión es que la novela empieza, la mía, Las viudas de los jueves, con 3 ahogados en una pileta, y lo que tengo que hacer es contar luego cómo vivieron para terminar esa noche de esa manera, ¿no? Y todo eso se cuenta en función casi a una crisis económica, porque para contar esos personajes, esos personajes estaban constituidos a partir de lo que tenían. Lo que tenían eran bienes, tenían la casa que les daba prestigio, el auto que les daba prestigio, la mujer que les daba prestigio, o sea, todo era un tener bienes para ser, no estaban constituidos en función a lo que eran, sino a lo que tenían. Y una crisis económica los arrasó. Entonces, para contar eso yo tenía que contar lo que pasaba en la economía también, ¿no? Esta novela, además, es la novela que a ti te abre las puertas, ¿no? Del mundo de la literatura, de más reconocimiento, más lectores, sí. ¿No? Sí, no es una novela que es llevada al cine, claro, se convierte en una novela muy popular, ¿no? Sí. En Argentina. Antes de escribirla había escrito Tuya, pero Tuya había tenido un recorrido normal de cualquier novela de editorial pequeña. Luego escribí Las viudas de los jueves y luego reeditaron Tuyas, ¿no? Porque Las viudas de los jueves, uno nunca sabe cuando una novela la leen más de 500.000 personas en la Argentina, que es una cosa extraordinaria, porque un libro en Argentina que le va muy bien vende 5.000 ejemplares. Nunca sabes qué fue lo que pasó, ¿no? No es que uno tiene una receta, porque ni siquiera analizando la posteriori. Obviamente que Saramago y Rosa Montero ya han sido parte del jurado, es algo muy importante porque era la primera vez que el premio Clarín tenía un premio Nobel como Saramago. Rosa Montero también es muy querida en la Argentina, eso seguramente influyó. El premio Clarín es mediático, es como un diario que lo lee todo el mundo, entonces la gente se entera que está ese libro, porque también pasa con el mercado del libro que muchas veces la gente no se entera que salió determinado libro, entonces no puede ni siquiera desearlo porque no sabe que existe. Entonces esas dos cosas seguramente fueron muy importantes para que la gente quisiera leer el libro, pero algo más tiene que haber pasado porque hubo otros premios Clarín que no se vendieron tanto, no los leyó tanta gente, y yo creo que es porque la gente estaba esperando que alguien le contara esto, ¿no? ¿Qué pasaba detrás de estos mundos perfectos, detrás de estos lugares que parecen tan idealizados, de estos mundos de gente que vive muy bien y que parece que son todos felices y con chicos felices, etcétera? Y ahí aparece también la figura del antihéroe que nombraron ustedes, ¿no? Que casi siempre mis novelas las cuenta un héroe antihéroe, ¿no? Y en esta novela son 2 adolescentes que son los únicos que ven lo que está pasando en ese lugar. Los demás casi que no ven o que no quieren ver, ¿no? Antes de continuar y para ir hablando también de otras obras, que es una obra muy extensa, hay un tema importante que es también la memoria de la infancia, que por ejemplo en Un comunista en calzoncillos sí hay un tema de infancia, de recuerdos. Claro, uno no puede saber lo que es inventado y lo que es autobiográfico, ¿no? Pero ahora para preguntarte un poco esto, tu infancia, contarnos algo también de esos
antepasados tuyos, de esos abuelos, de esas personas que fueron de Galicia, preguntarte un poco por ese mundo, las personas que fueron allí, el mundo que crearon, tu infancia, ese mundo... Sí. La novela Un comunista de calzoncillos es una novela autobiográfica que se toma todas las licencias necesarias para hacer una novela. Quiere decir que la mayoría de lo que está contado es autobiográfico, pero cuando necesitaba mentir para que la novela fuera más interesante, también lo hice, porque no es una autobiografía, ¿no? Es un relato autobiográfico. Tiene una cita de Natalia Ginsburg, justamente, que ella también trabajó mucho sobre lo personal, y que dice algo así como que todo lo que uno escribe es autobiográfico, tiene la mentira de la ficción o algo por el estilo, porque se empieza a mezclar de manera que uno ya no sabe qué es mentira y qué es realidad. Para mí hay cosas en esa novela que fueron así, y mi hermano cuando la lee me dice, no, pero esto no fue así de ninguna manera, ¿no? Porque además, aunque uno crea que fue así, en la memoria de cada uno de los integrantes de la familia no siempre suceden las mismas cosas, ¿no? Vos sabés que ahí está, la primera parte es como una pequeña novela de un relato corto, es la relación de una niña que pasa de la infancia a la adolescencia con su padre, que es el comunista en calzoncillos, y al final hay un montón de una cosa que se llama cajas chinas, que son como relatos cortos que están relacionados con la historia, pero que no entraban de esa manera en la historia, que está contada como un episodio que transcurre entre enero del 1975 y junio del 76, que es justo cuando empieza el golpe militar en la Argentina. Esas otras historias fueron a parar como un cajón desastre y quedó en ese lugar de cajas chinas, y ahí hay muchas anécdotas de mis abuelos. También hay fotos de mis abuelos. Todas las fotos son reales. Ese es mi papá y yo. Y adentro hay fotos de mis abuelos. Mi papá nació en Galicia, nació en Portosín, se fue a los 4 años. Y su familia, yo soy gallega por las cuatro partes, ¿no? O sea, su madre era gallega. Ahora, cuando fui a Portosín, me mostraron los libros del censo para encontrarlos, ¿no? Porque en ese momento el censo se hacía por comunidades, entonces en la comunidad de ellos había 4 o 5 casas, entonces rápidamente pudimos encontrar la casa donde vivían. Ahí me enteré que mi abuela era 2 años más grande que mi abuelo, que son esas cosas que uno se entera porque las ve en el libro de censo, porque a mí nunca nadie me dijo nada. Y bueno, y están los nombres de mi papá, de mis abuelos, de la madre de mi abuela que vivía ahí, y de mi tía, la que nació acá, porque después nació otra en Argentina. Y en el año 1928 figura una A mayúscula, que quiere decir ausentes, o sea que es el año en que se fueron. Así que uno con esas cosas va reconstruyendo un poco el pasado. Y la familia de mi mamá es de Orense. Con ellos había un vínculo más estrecho con el resto de la familia. Mi papá y mis abuelos paternos, siempre tuve la sensación como que no tenían otros parientes, porque allá no había parientes de ellos. En cambio, mis abuelos maternos, yo no sé si tenían parientes o amigos que decían que eran parientes, pero mi casa siempre estaba llena de gallegos. Es una comunidad que afuera, en la Argentina, se junta mucho, ¿no? Y siempre aparecía alguno a la tarde a tomar mate o pasaba a ver cómo estábamos, o ellos pasaban por otro lado. Y muchos de esos yo no sé ni exactamente ni qué parentesco tenían, pero estaba todo el tiempo, había alguien gallego hablando en gallego en mi casa, cantando canciones en gallego. Yo hubiera querido incorporar una canción también a este libro que me cantaba mi abuelo, pero hay muchas cosas que en internet uno las encuentra, hay muchas cosas que de la memoria uno empieza. Una vez lo entrevisté a Pérez Reverte, y él me dijo, la memoria es como una cereza que vos tirás y atrás vienen otras enramadas. Y con esta novela pasó eso. Yo tiraba de un recuerdo y aparecía otro, todos relacionados. Y algunas cosas temía si eran así, si no eran así. Hay cosas que pude comprobar buscando en internet, pero esa canción no la pude encontrar en ningún lado. Y siempre me quedó la duda de si existía o no existía. Entonces, en la Feria del Libro de Buenos Aires hay una casilla que es de la Junta de Galicia. Y hace unos años, fueron distintas personas, pero había ido el presidente del PEN Club de Galicia, se llama Luis Tosar. Y entonces estábamos hablando del libro y le dije, mira, si te canto una canción, ¿vos me podés decir si esta canción existe? Y entonces, más o menos con fonética, como me acordaba, se la canté y me dice, pero por supuesto. Y entonces él me estaba regalando un libro de poemas, casi como vos me regalaste el tuyo, y me escribió en la dedicatoria la canción
que yo tenía en el recuerdo, o sea que la canción existía perfectamente, ¿no? Puedes cantárnosla, ¿eh? No... La voy a cantar. ¿Cómo era? ¿Qué canción era? ¿No recuerdas? Es una canción que va diciendo las profesiones en distintas ciudades. Entonces es como que diga, o cura de Prado, es sastre, y de Cangáis marinero, y son distintas, y de tal lado zapateiro, y de tal lado afilador. Son distintas ciudades y de dónde es la profesión de cada uno de los... O sea, que lograste detectar al final la... Sí, mira, ahí en esa, un comunista en calzoncillos gira mucho también la vida, además de casa, y además hay todo también un tema muy de... Hay mucho tema ideológico en el sentido de que hay una sociedad con una ideología, este hombre, tu padre, tiene un pensamiento distinto, ¿no? Y gira también todo mucho, además de la casa, en la piscina. Y en lo atlético. Tu padre es un tipo muy atlético, ¿no? Porque sí, se ve un hombre muy... Sí. Parece un atleta, un deportista. Y cuando se murió tenía el mismo físico, porque él toda su vida hizo gimnasia todos los días. Yo me acuerdo haberlo visto todos los días saltar a la soga, que está contado ahí como salta a la soga, y todos los días hacer gimnasia, y cuando murió tenía el mismo físico que ahí lo ves en la foto. Es que muchas gracias esa escena, pero la escena que estás, me parece que es en la cocina, y está él haciendo saltos como un boxeador con la cuerda de... Sí. No, aparte de tu padre, a mí una escena que me gustó mucho, que al final en el dossier no la pusimos, es la de la profesora Julia, cuando llega a la piscina. Y claro, todos pensamos en esas profesoras que tuvimos en algún momento, y todos los alumnos viendo en su traje de baño a la profesora Julia. Ahí a lo mejor era afición eso. Pero lo dejemos así, mira. Si no era esa Julia, era otra. Pero... Sí, claro, seguro que había alguna, sí. No, hay un texto, además, que a lo mejor podríamos leer algún texto de un comunista en calzoncillos. Hay una de las cajas chinas, que están todas muy bien engarzadas, además, con otro texto, que es la de Gumersindo, que no... Quizás podríamos leer una historia muy bonita, la de la caja china número 15. Está en la... Sí, es que yo no tengo el dossier. No tienes, toma. ¿Pero vos querés el dossier o querés el libro? No, lo tenemos las dos cosas. Ahí lo tienes, Javier. ¿Lo leo yo o lo...? Si lo lees tú pero está muy pequeñita. A nosotros nos gusta más leído por el autor, pero economizamos si no bastante. lo leemos nosotros, sí. ¿Qué página está, Javier? Está en la siguiente página. Aquí, pero está muy pequeñita. Te paso el libro si quieres. Espera. Es que economizamos mucho hojas y hacemos la letra muy pequeñita, Claudia. Yo de lejos no veo nada, pero de cerca veo, justamente por ese problema. Vale, como quieras. Gumersindo el primero es el título. Sí. Gumersindo era un vago. Esto es verídico, ¿eh? Gumersindo era un vago, decían, porque mi abuelo paterno, de quien heredaría el nombre mi padre, era el único vecino de Portosín, además del cura, que leía. También sabía escribir, el único, y eso le servía de excusa para no ir a trabajar la tierra, decían. María, la que iba a ser la madre de mi padre, que en realidad se llamaba Benigna, pero acá puse María, se enamoró de él y fue lo peor que pudo haberle hecho al suyo. Su padre trabajaba la tierra. Desde que el sol salía hasta que se ponía. Cuidaba cada vid de su pequeño campo como la propia familia, porque con ellos les daba de comer. En cambio, Gumersindo no podría darles nada. Si cuando alguien iba a pedirle que le leyera una carta, él no les cobraba. Tampoco cuando le pedían responderlas. Nadie puede dar de comer a sus hijos leyendo y escribiendo, le decía su padre a mi abuela. Si quieren casarse con vos, que venga a trabajar la tierra como Dios manda. Pero Gumersindo no lo mandaba a Dios, ese también era su problema, y no aceptó la propuesta. Entonces no hay casamiento, dijo el padre de María. Una noche se fugaron, Gumersindo y María, se fueron a un pueblo vecino, Portodozón, y pasaron la noche allí, juntos. Al día siguiente, María escribió una carta. Le escribió Gumersindo, pero la firmó María. Padre, hemos pasado la noche en una misma cama. ¿Crees que ahora podemos casarnos? Esperamos tu respuesta para volver a casa con ustedes, tu hija María. El padre de María recibió la carta y se la tuvo que llevar al cura para que se la leyera. Miraba al piso mientras se la leía. Cuando terminó, el cura le devolvió el papel escrito por Gumersindo. Sin decir palabra, el padre de María lo dobló 3 veces y lo guardó en el bolsillo. Luego miró al cura, le dio las gracias y se fue.
Salió de la iglesia sin persignarse ni mojar sus dedos en el agua bendita. Caminó unos metros bajo el sol de Galicia. Luego se detuvo, pensó un rato en silencio, volvió sobre sus pasos, entró a la iglesia y se sentó en la primera hilera de bancos. Miró a la Virgen, pero no le rezó. Cuando estuvo listo, volvió a la sacristía a pedirle al cura que redactara su respuesta. Los estamos esperando, tu padre. Sí, bueno, por ir recorriendo también tu obra y tener tiempo luego para analizar esta última obra que es espléndida. Ahí mismo ya está Betty Boop. Bueno, es una novela espléndida, una novela que va ganando a medida que se va leyendo, una novela que tiene unas reflexiones al final, cuando ya se va decantando todo, extraordinarias, con muchos de estos temas que nos has ido comentando. Bueno, y era para preguntarte sobre ello y un poco también para explicar el personaje curioso de Betty Boop, ¿no? Era comentarte, si te apetece comentarnos algo sobre esta obra. Sí, bueno, esta novela, a mí me pasó con las novelas anteriores a Betty Boop, que yo las escribí pensando que estaba escribiendo una novela. Y en el medio de la escritura apareció la muerte, y con la muerte un enigma y la búsqueda de la verdad. Y entonces lo que para mí es una novela, luego a veces la crítica, a veces el librero, a veces la misma editorial dice, esto es una novela negra. Yo cuando me invitan a festivales de novela negra digo que sí, que es una novela negra, pero en general me resulta raro porque nunca las escribí pensando que eran una novela negra. Creo que tienen una subtrama, ¿no?, que totalmente relacionada con el policial y que tienen elementos del policial, pero que no son claramente un policial porque justamente la trama policial es débil y no tiene todo lo que debería tener para ser una novela negra. Entonces cuando fui a escribir Betty Boop, como ya con todas las anteriores me había pasado esto, dije, esta quiero que sea de género, y es la que realmente es una novela de género para mí, que desde que la escribí está pensada como novela negra, ¿no? Y entonces Betty Boop es una escritora que tuvo una desilusión amorosa y una desilusión también con lo que escribía, porque era muy exitosa y la última novela quiso hacer otra cosa y le salió mal y nadie leyó su novela. Entonces se recluye trabajando como escritora fantasma, y desde este lugar de escritora fantasma sigue escribiendo, que es lo que le gusta hacer, pero ya no publica porque no quiere pasar nuevamente por esta experiencia. Y entonces un hombre que fue amante de ella hace un tiempo y que dirige un diario le pide que vaya a investigar un crimen que se comete en uno de estos barrios privados, y ella finalmente acepta, y ahí empieza a trabajar con Brena, que es el personaje que nombró antes Xavier, que es un periodista de la vieja escuela. Por eso él decía que esta novela trabaja también mucho sobre el mundo del periodismo, porque hay un periodista viejo, que es Jaime Brena, que está acostumbrado a trabajar a la vieja usanza, saliendo a la calle a buscar la noticia, investigando, etcétera, y hay un periodista joven con el que empieza, que lo desplaza el joven de su puesto. A él lo mandan, él siempre hizo policiales y lo mandan a trabajar en sociedad, que a él no le gusta para nada, y este joven toma su lugar, y el joven lo único que hace para averiguar todo es buscar en Google, ¿no? Y no lleva ni lapicera en el bolsillo porque todo anota en su teléfono y resuelve de esa manera. Y uno al principio cree que este chico es un desastre y nunca va a aprender, y que si no fuera porque Brena lo ayuda no aprendería. Y es cierto que él logra aprender su oficio a través de que Brena le ayuda, pero también Brena aprende buscando en las redes y aceptando una cosa nueva que para muchos de la vieja usanza es difícil de aceptar, que es el cambio de la metodología de trabajo y cómo esto nos ha venido a resolver muchas cosas, ¿no? También. Bueno, estos tres personajes tienen que averiguar este crimen de una persona que aparece muerta con un disparo, que es el marido de una mujer a la que todo el mundo cree que él mató unos años antes, y luego de este crimen aparecen varios más relacionados y empieza toda una búsqueda de quién es el que está armando esta serie de asesinatos, ¿no? Y Betty Boop se llama la protagonista porque alguien le dijo alguna vez que se parece a Betty Boop, pero además porque tiene características que tienen que ver con lo que eran las mujeres flappers en los Estados Unidos, que son mujeres anteriores al feminismo en realidad, que salieron como a defender esta posición de la mujer que quiere salir a trabajar y demás, y que después tuvieron muchas instancias, ¿no? El personaje de Betty Boop empieza siendo en un cómic un perrito que tiene
orejas, y luego alguien cambia las orejas por unos aros y termina siendo la mujer que acompaña a otro que creo que se llamaba Bimbo, ya no me acuerdo ni lo que escribí, pero si no me equivoco se llamaba Bimbo, y finalmente ese personaje es más importante que el otro, y fíjense que es un personaje que subsiste hasta nuestra época. Todavía sigue habiendo cartucheras, carpetas, vasos, carteras con la imagen de Betty Boo, y quizás sobrevino por esto, ¿no? Porque es una mujer que es el primer dibujo de mujer sexuado, ¿no? Que no es una mujer anodina, sino que tiene los atributos de mujer, ¿no? Sí, ahí en el folio 5 precisamente tenéis la cubierta del libro, de la edición de Alfaguara, y hay un fragmentito pequeño, que bueno, si os apetece lo leemos, que es precisamente cuando el comisario Brena le dice al otro que baje a la calle y tal. Creo que después es muy curioso, y es un tema muy interesante en la novela, cómo realmente el otro a través de las redes consigue muchas cosas y es que el crimen finalmente se termina de resolver por las redes, ¿no? Pero los dos terminan siendo un vaso comunicante que uno le aporta al otro, ¿no? Es una relación muy simpática, muy curiosa entre ambos, porque él de alguna manera lo apadrina, siente que... Leemos, ¿te apetece que leamos ese fragmentito? Dale, ¿ese lo lees vos? Sí, está en la página 5 ahí. ¿Sabes cuál es tu problema, pibe?, le dice el veterano al mucho internet y poca calle. Un periodista policial se hace en la calle. ¿Cuántas veces te escondiste detrás de un árbol vos? ¿Cuántas veces llamaste a un testigo de un crimen o a un pariente del muerto haciéndote pasar por el comisario fulano de tal? ¿Cuántas veces te disfrazaste para meterte en un lugar donde no te dejaban entrar? El pibe no contesta, pero es evidente que nada hizo de lo que le pregunta Brena. Acordad, pibe, mucha calle, ser entrador y mimetizarte. Yo al gallego, al castellano argentino algunas cosas se me escapan. Ser entrador y mimetizarte con la situación. Vos tenés que ser ladrón, el asesino, el muerto, el cómplice, lo que haga falta para entenderles la cabeza. Y larga un poco la computadora, tanto Google te está haciendo mal. ¿Te das cuenta de por qué los chinos lo prohíben? Internet va a ser el nuevo opio de los pueblos, la nueva religión. Claro, pero después se descubre que... Mira, en esta obra hay muchos aspectos muy notables. Hay algo que le dedicas bastante y que recreas muy bien, que son esas ciudades fortaleza, digamos, de los millonarios, con sus guardias, sus policías, sus sabuesos, ¿no?, en la entrada, y que es realmente un reflejo de algo muy real en esta sociedad. Yo creo que ese es un gran logro, y era, bueno, comentarte un poco esto, porque ahí ocurre gran parte de la acción. Sí. Y tiene mucha gracia las entradas y salidas, bueno, ¿no? En esta novela, bueno, él se refiere a lo que en Argentina se llama countries o barrios privados. Acá en Madrid hay algunas comunidades así cerradas, no exactamente las mismas características, pero de ese tipo, y que surgieron a partir de que en los 90, que es cuando se retrata la fiesta de los jueves, el Estado se retiró de muchas prestaciones, o sea, se retiró de la salud, se retiró de la educación, se retiró de la seguridad. Entonces la gente encontró distintas formas de proveerse lo que le pareció que el Estado no le daba, y entre ellos era la seguridad, y pensaron que rodeados por estas murallas o estos lugares de difícil acceso iban a estar más seguros. Una de las cosas por las cuales seguramente Las Viudas de los Jueves también tuvo éxito es que en el momento en que yo la estaba escribiendo, cuando ya la estaba por terminar, mataron a una mujer en un lugar así. Yo en ese momento le dije a Guillermo Sacomano, que era mi profesor, mira, yo voy a dejar de escribir esta novela porque todo el mundo va a pensar que la escribí porque mataron a esta mujer. Y él me dijo, no, vos seguíla escribiendo porque seguramente cuando tu novela se va a publicar, y el día que se publique no vamos a saber todavía quién mató a esta señora, y así efectivamente más o menos las cosas devinieron. Estos lugares pasaron a ser para la novela policial lo que en algún momento fue el cuarto cerrado, porque justamente es tan difícil entrar y es tan difícil salir que si alguien aparece muerto ahí dentro tiene que ser una persona que estaba dentro, ¿no? Entonces lo que antes era el cuarto cerrado del policial clásico, este lugar es muy apropiado para ese tipo de tramas. Y en Betty Boo vos notás más el entrar, todas las veces que hay que entrar, porque la gran diferencia entre cómo se cuentan esos lugares en Las Viudas de los Jueves y en Betty Boo es que en Las Viudas de los Jueves está contado endogámicamente, lo cuentan los que viven ahí adentro. Entonces los que viven ahí adentro no padecen tantas veces el tener que entrar y salir. En Betty Boo, en cambio, esta periodista que yo les contaba y esta escritora y este periodista les alquilan una casa en ese lugar para que investiguen
este asesinato y lo puedan hacer artículos para el periódico. Entonces ellos son extranjeros en ese lugar y cada vez que tienen que entrar ellos o sus hijos o sus amigos que los van a visitar ese lugar, tienen que entrar y salir por esa puerta donde les revisan el baúl, le piden todos los datos del auto, les abran los bolsos, etcétera. Y digamos, yo lo repetí varias veces a propósito para también ocasionar en el lector esa sensación de las veces que a uno lo revisan para entrar a un lugar así, ¿no? Claro, porque lo comentabas al principio, esta es tu auténtica novela policial, con los moldes exactamente de género negro, ¿no? Los demás son aproximaciones desde otros puntos de vista, probablemente, pero yo me pareció leer en algún momento que había una continuación escrita de Betty Boo, ¿no? Que a veces la realidad, estabas comentando lo que te contaba Sacomán o de la mujer, a veces la realidad sí que supera a la ficción y tú tenías una continuación. Claro, lo que pasa es que cuando pasó esto de la mujer que apareció muerta, yo ya la tenía, esta novela muy avanzada, casi terminada, entonces dejarla hubiera sido una pena, como dijo Sacomano. En este caso yo terminé Una suerte pequeña y había empezado el año pasado, a fin de año, y había empezado a tirar algunas líneas para escribir por primera vez una novela donde recuperaba algunos personajes de otra novela. Yo nunca escribí una novela que tuviera los mismos personajes de otra anterior, pero me pareció que Betty Boo y Jaime Brena eran personajes que tenían la posibilidad de continuar en otra aventura. Había empezado a tirar algunas líneas sobre esa historia, ¿no? Y las líneas que tiraba tenían mucho que ver con el poder y con la corrupción y con el poder, con la corrupción en las instituciones y ese tipo de cosas. Y en enero, cuando lo matan a Nisman, que es un fiscal de la Argentina, había muchas de las cosas de ese caso que se rozaban con lo que yo me había imaginado para esta novela, con lo cual había un primer problema que era que alguien pensara que podía ser una escritura oportunista, cosa que no me gustaría de ninguna manera, y la otra era que cada día, en este caso, lo que iba sucediendo superaba cualquier imaginación posible. Entonces todo lo que yo tenía pensado era un juego de niños al lado de lo que iba sucediendo, ¿no? Entonces, por el momento quedó ahí esperando a ver qué voy a hacer. Si voy a seguir con eso, voy a empezar con una nueva historia. Sí, bueno, podemos entrar y después volver a alguna otra obra si quieres, con esta obra última, porque está muy fresquita, acaba de salir de Una suerte pequeña, que es una novela espléndida. Bueno, y a ver si logramos hablar mucho de ella sin desvelar, por si muchas personas no leían, sin desvelar claves de acción o de trama para no... Bueno, es una obra muy interesante, con una tensión y una fuerza dramática, una obra que tiene un gran dramatismo, un sentido trágico, el destino tiene mucha fuerza, ¿no? Es una obra... Claro. Ahora en cines se incluyó mucho el término, esto es spoilers, ¿no? Sí. Y va a ser difícil no cometer ninguno, pero bueno... Igual me pasó en Argentina que una de las primeras reseñas que se hizo en ADN, que es la revista cultural que sale con La Nación, que es uno de los diarios que más se ve, el que hizo la reseña la contó del principio al fin absolutamente todo. Entonces ese día me empezaban a escribir por las redes lectores que la estaban leyendo para quejarse, porque yo qué le voy a decir al que hizo la reseña, yo no tengo ningún contacto y hubiera preferido que ni lo hubiera publicado, pero contó todo del principio al fin, o sea que spoilers ya le han hecho en muchos lados. Yo te preguntaría, a lo mejor esta novela, porque tú has hablado de novela policial, está la novela de la memoria, que a lo mejor es Un comunista en calzoncillos. ¿Cómo definirías tú Una suerte pequeña? ¿Qué significa para ti? ¿Qué es esta novela para ti? Bueno, porque yo en algún lugar, perdona, un día estaba viendo una entrevista hace tiempo que hablabas que un día querías escribir, y si no me corriges, una novela sobre el amor, una novela amorosa, ¿no? ¿Será esta? No, yo creo que no, ¿no? Difícil que yo haya dicho eso. Bueno, pero... no sé, algo... Sí, a mí me sonaba raro. Es raro. Puede ser que la escriba, pero difícil que diga... yo sobre quiero el amor, a lo mejor era sobre el amor. No sé, lo que pasa es que los periodistas después te cambian todo, ¿viste? Y no sé qué habré dicho que interpretaron que quería escribir una novela sobre el amor. De todos modos, esta novela habla del amor, pero no necesariamente... no solamente del amor de pareja, sino que me parece que el amor, de la manera que lo concibe Erich Fromm, como una cosa que digamos mucho más en el arte de amar, ¿no? Una cosa mucho más general, que uno puede tener amor por distintas personas, por los hijos, por los padres, por los hermanos, por una pareja, ¿no?
Es una novela difícil de contar porque tiene un suspenso muy pequeño que tiene que ver con una mujer que se llama Mary Lohan y que vuelve después de 20 años al lugar de donde huyó hace 20 años y huyó por un episodio que ella dice que por una desgracia, por algo que la puso en la mirada de todo el pueblo, que todo el mundo hablaba de ella por esto y del cual ella se siente responsable. Ella cometió una imprudencia y por eso pasó lo que pasó, pero es el tema de la responsabilidad y la culpa que tiene la novela. A mí me interesaba mucho tratar ese tema. En la sociedad que yo vivo, no sé cómo será acá, las responsabilidades se diluyen permanentemente, nadie es responsable de nada, uno le tira la pelota al otro, el otro al otro, el otro al otro, y finalmente nadie tiene la culpa de nada. En este caso, eso digo a nivel social, pero en el caso individual también, ¿no? Y ella comete una imprudencia y se siente responsable de lo que hizo. No es que no se haga responsable, al revés, pero el resto de la gente es más dura, más cruel con ella, incluso de lo que ella considera, y esa crueldad derrama hacia otra gente de su familia, etcétera, y por lo tanto ella decide que lo mejor que puede hacer es irse, y vuelve 20 años después, y la novela empieza cuando ella está regresando en el avión, y dice que bueno, que vuelve por una cuestión de trabajo, porque la mandan ella es profesora de lengua, enseña castellano para gente que vive en Boston, y la mandan del colegio para donde trabaja, que es un colegio prestigioso y que da certificados de calidad a distintos colegios, a hacer como una revisión, una auditoría, podríamos decir, de un colegio donde le van a dar esa certificación, y ese colegio donde tiene que ir es en el lugar de donde ella huyó, ¿no? Y ella dice, primero trata de no ir, pero finalmente se ve envuelta en que sí, que tiene que ir a ese trabajo, y está volviendo al lugar al que no quisiera volver. Y ya se pregunta en el avión si en esa vuelta no hay algo de haberlo deseado inconscientemente, porque si uno no quiere ir a un lugar, en definitiva no va. Pero ella termina yendo pensando que va a hacer este trabajo y se va a volver rápidamente, con el temor de ser descubierta. Ella cambió mucho físicamente en estos 20 años porque tiene el pelo rojo y antes no lo tenía rojo, usa lentes de contacto de color marrón porque tenía unos ojos azules que eran como muy característicos de ella, y desde que usa lentes de contacto se puso un color marrón, adelgazó mucho, la voz después de este hecho traumático le quedó muy ronca, se dice acá también, así disfónica, y además con el acento inglés de estos 20 años piensa que tampoco la van a reconocer por la voz, y así viene como un poco escondida a hacer ese trabajo esos pocos días, y mientras tanto recorre el lugar que dejó. Muchas veces nos pasa cuando nos vamos del lugar y volvemos a los tantos años que vamos a encontrar el mismo lugar, y ni el lugar es el mismo, ni uno es el mismo, ¿no? Ni uno vuelve, ni el que vuelve es el mismo, ni lo que encuentra es lo mismo. Y bueno, no sé si mucho más para contar, porque lo demás sería arruinar la novela tiene mucho suspenso, es un suspenso emocional y psicológico, no es el suspenso de una novela negra, es el suspenso más centrado en los pequeños detalles. A mí el suspenso me interesa mucho, me parece que es un gran recurso junto con el humor que nombraste antes. Esta novela tiene algo de humor. Yo naturalmente escribiría más cosas de humor de las que escribo, pero a veces las contengo porque me parece que el tono de esta novela no permite que tenga más. Betty Boot es una novela que tiene mucho más humor, y tuya también. A mí me gusta lo que dice Pirandello con respecto al humor. Él dice que está el chiste y está el humor o el humorismo. El chiste es algo que uno dice, el otro se ríe y todos nos olvidamos del asunto. En cambio el humorismo es algo que alguien dice, nosotros nos reímos, pero al rato seguimos reflexionando sobre eso y pensando cómo me puedo estar riendo de esta barbaridad, ¿no? A mí me gusta un poco ese humor. En algunos pasajes de los colegios, ¿no? Porque esto transcurre en un colegio y hay esas reuniones de madres de los colegios y esas cosas de competencias entre los chicos de los colegios, que no sé si en España pasará, pero en Argentina pasa, que compiten las madres según y por suerte cuando transcurre la novela no existía el WhatsApp, entonces no está el grupito de WhatsApp que uno abre el teléfono a la mañana ahora las madres y tienen 60 mensajes del grupito de WhatsApp del colegio, pero está ese mundo de los colegios, y ahí yo hubiera escrito mucho más y hubiera puesto más cosas con humor, pero el tono de la novela no lo permitía. Tuve que ahí poner pocas cosas y dejarlo más contenido porque me parecía que el tono de la novela no lo permitía. Pero volviendo al suspenso, el humor y el suspenso son dos herramientas que a mí me interesan mucho, y el suspenso de esta novela es de otro tipo, es un tipo de tensión que me parece que sostiene la tensión dramática. Alguien dijo de Patricia Highsmith, que
probablemente una de las escritoras que más trabajó el tema del suspenso, que si Patricia Highsmith arranca un cuento, una historia diciendo que hay un pozo y un niño, uno ya empieza a temblar porque piensa que hay algo tremendo va a pasar entre el niño y el pozo, ¿no? A mí me gusta crear esa atmósfera y crearla con pequeños detalles, ir poniendo cosas que el lector vaya, que el lector no sea un lector pasivo, sino un lector activo, y que en función a cosas que se van mostrando vaya armando como una novela que va por debajo de la novela y que luego se puede confirmar o no, pero que es la novela del propio lector. Sartre dijo que alguna vez que la escritura no sería más que manchas negras en un papel blanco si no hubiera una cabeza que luego lo decodifica, y que la lectura se completa en la cabeza del que lee. La escritura se completa en la cabeza del que lee, y yo creo mucho en eso. O sea, yo no sé quiénes son los que leen lo que yo escribo, pero sí pienso cuando escribo que hay otro del otro lado que va a decodificar en su cabeza, y que me gusta que esa persona me siga en el relato, que tenga ganas de saber qué es lo que le estoy contando y qué es lo próximo que va a venir, y que además trabaje armando su propia historia, ¿no? Sí, cuando comentabas lo del humorismo, me estaba acordando del prólogo brevísimo que hace Castelao al álbum Nos, Castelao, que es exiliado en Argentina, y allí que venía a decir eso, que él como humorista no tenía vocación de estupefaciente, sino que era para una segunda instancia de reflexión, de penetración social, y no quedar simplemente en la risa o en el gag. Esta novela, a mí lo que me llama la atención es un buen conocimiento de la pedagogía y del mundo educativo, de alguna manera. Pero claro, tú no venías de ese mundo. Entonces ha debido haber ahí una documentación, porque ahí juega un papel muy importante. Toda esta inspección, esta auditoría de esta persona que viene de allí, el colegio, pues se demuestra un conocimiento de esto. Bueno, por un lado, yo tengo 3 hijos y los 3 han ido al colegio, y los 3 han tenido distintas escolaridades, pero en colegios parecidos, donde en Argentina es muy común el colegio bilingüe, donde hay certificados y viene gente de otro lado a tomarle examen a los chicos, que en realidad es un examen para el colegio, no para los chicos, para que después el colegio pueda decir que pasaron tal examen también. Pero además tengo muchas maestras amigas y profesoras amigas, y hice mucha documentación también con ellos, ¿no? O sea, desde el punto de vista interno de los colegios, cómo funciona todo este tipo de cosas, y además las oigo hablar. O sea, yo me reúno con ellas porque sí, no porque estoy escribiendo la novela, y cuentan cada historia de los colegios y de la sala de profesores y las críticas entre unos y los otros, y el director del colegio y no sé qué, y el director del otro colegio, que yo me la paso escuchando estos cuentos de maestras que son muy divertidos, por lo menos para mí, que no estoy dentro del rubro. Sí, además hay una demonización. Los profesores demonizamos a los padres, a los niños, los padres a los profesores. De hecho, hay un texto que podríamos leer, si queréis, que me parece que habla de las joyas que son todos los niños. Está en el folio 2. Si queréis lo leemos. ¿Te animas tú, Javier? Está en el folio 2. Yo creo que es ese que dice: nuestro hijo era el más inteligente. Bueno, que es algo que quizá os suene muy cotidiano a todos, ¿no? Nuestro hijo era el más inteligente, el más lindo, el más amoroso, el más ágil, en definitiva, el mejor. Hasta que empezó el colegio. La escolaridad puso a prueba por primera vez a nuestra familia. En la sala de jardín de infantes, todos sus compañeros también parecían contar con el convencimiento de sus padres de que eran los más lindos, los más inteligentes, los mejores. 25 chicos sentados en un aula, en la que todos eran el chico más destacado. Aunque ellos no lo supieran, porque la disputa no era de los chicos, al menos no en ese momento de la vida, sino de sus padres. Se abrió una competencia feroz, se puso a prueba la calidad familiar y la necesidad de aceptar el lugar que toca. El segundo, el del medio, uno más, incluso el peor de la clase. Federico había dicho: pipí morto, la papá, la mama. Pero otro compañero, frente al plato de milanesa, dijo, según su madre, que lo que estaba por comer tenía la forma de América del Sur. Y otro más aventajado sabía todas las capitales de los países de África. Incluso había un niño que le había preguntado a su madre si no se podía denunciar al profesor de educación física porque pronunciaba mal el nombre en inglés del colegio. A la anécdota que contaba uno, siempre había otra anécdota que la superaba. Siempre. A cada frase pronunciada por uno de los chicos se le ponía otro mucho más ocurrente.
A cada dibujo, una versión mejor realizada. A cada pirueta en el patio de juegos, una más compleja. Con la escolarización de Federico sentí, por primera vez, la crueldad de un mundo competitivo, el mundo de los mejores. Es una buena reflexión sobre los number one y el number-oneismo, realmente, ¿no? Sí. Bueno, llegado a este punto, para no desvelar la aura de la trama de la novela, recomendaros que la leáis, que los que no la habéis leído, que os va a fascinar y pasaréis un gran momento. Lo que sí, bueno, llegados a este punto, si queréis preguntar alguna cosa, comentar algo, preguntar sí, algún... ahí tenemos alguna pregunta, Esther. Bueno, ella está haciendo referencia a una imagen que es en la novela, que esta mujer cuando va al colegio que tiene que certificar, le dan le alquilan un departamento por una semana, que es donde va a vivir mientras trabaja, y a la mañana cuando se levanta encuentra excrementos de un animal que ella primero no sabe lo que es, después se descubre que es un murciélago, pero empieza como una especie de investigación de lo cotidiano, que es, seguramente a ustedes en sus casas alguna vez le habrá pasado, que aparece excrementos de algo en algún lado y uno dice, pero ¿de dónde viene este bicho a dejarme esto acá? Y empieza toda una investigación de dónde salió eso, ¿no? Y esa imagen, en realidad, todo lo que yo escribo arrancan de una imagen. Hay autores que dicen que arrancan con una idea. A mí la idea, que es una abstracción, me resulta más difícil, una idea de lo que quiero escribir. Siempre hay una imagen, y la imagen, en el caso de lo que escribo, tiene que ver con un material parecido al de los sueños. Uno a veces no sabe por qué sueña determinada cosa, pero a la mañana recuerda y dice, quizás porque vi tal cosa, y hace asociaciones, pero en definitiva no sabe por qué soñó eso. Estas imágenes para la escritura a mí me resultan igual. Hay una imagen que se instala en mi cabeza, que está mucho tiempo ahí. Si no se va, Rosa Montero dice, son semillitas, ¿no? Si no se va es porque ahí hay alguna materia interesante para empezar a tirar del hilo y sacar de ahí una novela, probablemente. Siempre en cada novela había una imagen disparadora. En esta antes de escribir tenía dos imágenes. Esa de la mujer que todas las mañanas encontraba el excremento del murciélago en su balcón, y otra imagen que era un auto con un conductor esperando en las vías de un tren que se levante la barrera para pasar. Y la barrera está con todas las alarmas, ¿no? Esos ruidos que hacen las barreras cuando está por pasar el tren, pero el tren no pasa, y el conductor tiene que decidir si es que la barrera está averiada y pasar igual, o seguir esperando que pase el tren. Eran las dos imágenes disparadoras. Yo esas imágenes siempre las dejo en la cabeza, empiezo a entender quiénes son los personajes, quién es el conductor, quién es esta mujer, por qué está esperando en la barrera, por qué ella está obsesionada con los excrementos, etcétera, hasta que completo esa imagen para poder arrancar la escritura. Cuando tenía esas dos imágenes, yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál será la novela que voy a escribir esta vez? ¿Será la de la mujer en la barrera o será la de la mujer en el balcón viendo los excrementos del murciélago? Hasta que un día me di cuenta que era la misma mujer, que podía ser las dos parte de la misma novela, y la junté en esta historia, ¿no? Ahora, hay parte de humor, pero de humor del estilo Pirandello, ¿no? Y también de suspenso, porque bueno, primero está esa cosa de qué va a pasar con este murciélago, que no es tan importante, sino en su función de metáfora de todo lo que se cuenta, ¿no? Y quizás el humor tiene que ver un poco con ese portero que viene a tratar de matar a ese murciélago, y las cosas que dice y cómo se relaciona con esta mujer, porque además esta mujer, por todo lo que revive y demás, está muy sensible, llora. El hombre no puede soportar mirar a una mujer con los ojos de mujer que llora. Entonces ahí se dan situaciones que en realidad pueden hacer reír cuando uno lo está leyendo, pero justamente con esta cuestión de después de reflexionar, ¿no? Que hablábamos recién. No sé qué te pareció a vos, si que combinaba las dos cosas. Bueno, esa era la idea, pero a veces, claro. Bueno. Claro, además, en el momento en que se lee, hay unos excrementos o algo que parece, pero claro, eso ayuda a la intriga realmente, porque te crea una inquietud, te ayuda a crear un misterio y un... No, te iba a preguntar que también en esta novela hay reflexiones al proceso de escritura, ¿no? Incluso reflexiones que se plantea la misma autora,
personaje, en la novela, cómo escribir esta novela, ¿no? Porque el personaje, Mary Lohan, es una profesora de lengua, entonces ella no es escritora, pero obviamente trabaja con el lenguaje y tiene alumnos que tienen que escribir. Y estos alumnos escriben en castellano, que no es su lengua materna, es su segunda lengua. Entonces ella se pregunta mucho sobre en qué lengua hay que escribir, si en la lengua materna o en la lengua aprendida. Termina concluyendo que hay que escribir en la lengua en que uno sueña, en la lengua en que uno hace silencio, porque también es una novela sobre el silencio, trabaja mucho sobre cómo salir de ese silencio. Y uno de los primeros planteos que ella hace cuando está en el avión escribiendo, tirando unas líneas de lo que va a escribir, porque está haciendo como una especie de bitácora o diario de viaje, ella se pregunta si tiene que escribir en primera persona o en tercera. Y entonces dice que cree que esta historia habría que escribirla en primera persona, porque esta historia habla del dolor, habla del ser desgarrado, de las cicatrices que dejan determinados episodios, y que para escribir todo eso uno no puede hacerlo en tercera persona porque hay un distanciamiento. Entonces, a veces al narrador en tercera persona no se le permite decir ciertas cosas porque tiene una mirada más objetiva que al narrador en primera persona. Entonces habla bastante sobre cómo elegir una persona u otra, pero no desde la literatura, desde la persona común, como una profesora que quiere escribir un diario y que se pregunta esto. La realidad es que cuando yo empecé a escribir esta novela, yo la empecé a escribir en tercera persona, y a medida que avanzaba yo me daba cuenta que había muchas cosas que no podía narrar desde un narrador en tercera persona porque tenían que ver con el dolor. Leí muchos libros que para mí fueron muy importantes, algunos los releí, sobre el dolor, como El dolor de Marguerite Duras, o Vidas ajenas de Carrier, o Las horas de Cunningham. Eran todos libros que transitan el tema del dolor, ¿no? Porque contar el dolor no es sencillo y uno, digamos, puede caer en lugares comunes, ¿no? Y esa reflexión sobre la primera persona y sobre cómo escribirlo tiene que ver con una dificultad propia de la escritura mía, ¿no? Claro. Y aún vas más allá, porque después esta persona, al protagonista, que este dolor la asume en una profunda soledad y le imposibilita comunicarse, es la literatura, o son los libros que Robert le proporciona los que le permiten entender quizás su dolor, abrirse y comunicarse. Y allí citas a autoras también que son paradigmáticas del mundo de la soledad, como es Alice Munro, por ejemplo, ¿no? Claro. Citas a Roland Barthes, a Tennessee Williams, que le da el nombre a una de las partes. A una de las partes. Sí. En realidad, esta mujer cuando se va como si se hubiera muerto también, ¿no? De alguna manera, y encuentra de casualidad, por una suerte pequeña, a una persona que se llama Robert, que le da amparo de alguna manera y que logra irla sacando del silencio a través de determinados libros que le va prestando para que ella lea. Entonces se nombran en la novela varios libros. A mí no me gusta cuando leo un libro y uno empieza a encontrar referencias a autores y libros que se nota que están puestos a veces por el escritor para que el otro diga, uy, cuánto que leyó, cuánto que sabe, ¿no? Esas cosas que se nota como impuesta en la narración. Acá era necesario para lo que quería contar. Este hombre logra sacarla a ella dándole ciertos textos que a él le parece que la podían acercar a la posibilidad de contar su propia historia. Y ella se va enojando porque cuando le da La mujer rota de Simone de Beauvoir, ella se queda pensando, no, pero ¿por qué me dio esto si a mí no me abandonó mi marido? ¿Por qué me da esta historia? Y le dice, bueno, pero no, la literatura no es solamente para eso, ¿no? Es también para otras cosas. Y le va dando textos que no todos son de la misma calidad literaria, simplemente son, no sé si a ustedes les pasa cuando le recomiendan a otros libros, yo no le recomiendo a todo el mundo los mismos libros. Cuando alguien me dice, che, ¿qué libro le puedo comprar a mi tía? Le pregunto, bueno, pero tu tía ¿cómo es? ¿De qué trabaja? ¿Cuántos años tiene? Porque uno no le regala cualquier libro a cualquier persona, ¿no? Entonces lo que hace Robert es eso, como con la habilidad de un librero que conoce a sus clientes, porque ahora hay librerías donde nadie conoce a nadie, pero digamos un librero que conoce a sus clientes sabe qué recomendarle a quién, y él le va recomendando determinadas lecturas de distinto tipo y de distinta calidad literaria, pero que cree que a ella le van a ayudar a poder contar su propia historia, ¿no? Quizás podemos leer el fragmento. Sí, es breve. Si no desvela de esto, que por cierto esa historia de amor no vamos a contar más de ella, pero es preciosa. Yo creo que ahí la relación, todo ese proceso, ¿no, es muy interesante. Para mí yo no escribí una historia de amor, pero lo que te puedo decir es que varias mujeres después me dijeron si consigo algún Robert por ahí que les avise que lo quieren conocer. Es que es una historia entrañable, sí, pero no contamos más.
Intento calmarme, camino por la casa tratando de decodificar este mensaje. Pienso en Robert, en qué libro me alcanzaría Robert en este momento. Me convenzco de que se acercaría hasta donde estoy sin decir palabra, con una copa de vino en una mano y fragmentos de un discurso amoroso de Barthes en la otra. Me daría las dos cosas. Yo leería el título y le preguntaría una vez más ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y él me respondería, entre madre e hijo también hay un discurso amoroso por decodificar, el primero de todos, ese con el que se aprende a decodificar los demás mensajes. Lo mismo que me dijo cuando me lo dio a leer por primera vez. En la decodificación del discurso del otro es donde cometemos los peores errores, cuando llenamos los vacíos interpretando qué quiso decir quien en realidad no dijo. Me enseñó. Y yo pensé en las ausencias de mi madre, en los silencios de mi padre, en la mirada de Mariano, en el todo bien, mami, de Federico. En mi ausencia de estos 20 años, en mi propio silencio, lo sé. Sé del error que trae consigo decodificar y de lo que ese error puede hacerme sufrir, pero no puedo dejar de hacerlo. Imagino escenarios posibles, busco claves en cada una de sus palabras. Barthes me diría que no lo hiciera, Robert también, pero sigo buscando el mensaje cifrado que no encuentro, porque no lo hay. Sí, mira, una cosa, hasta hace un momento hablaste de las semillitas, las semillas, y es cierto que en tu obra hay mucha fuerza visual, ¿no? Pero, claro, yo quería preguntarte sobre eso, cómo surgen, cómo nacen las obras, y también, claro, cómo se van construyendo, porque el tipo de construcción narrativa y literaria que tú haces exige una gran inteligencia organizativa, porque es construir de alguna manera como un laberinto, un dédalo, en el que además las claves y los acontecimientos no se resuelven más que al final, y hay que ir tejiendo todo con una gran sutileza para que el suspense funcione y funcione todo. Entonces era un poco preguntarte ese proceso de nacimiento, de germen, y luego el proceso todo de articulación y de crecimiento de esa materia narrativa hasta que se construye el artefacto que es la obra sólida y que tiene que funcionar. Sí, el origen es como lo conté recién, ¿no? Las imágenes, que yo las dejo un tiempo en la cabeza, esas imágenes después, los personajes empiezan a moverse, a hablar, yo en eso que los veo hablar empiezo a entender cuál es el conflicto que está detrás de esos personajes. Recién cuando tengo esa primera escena muy bien armada, que luego puede ser la primera escena de la novela o no, a veces esa escena no aparece en la novela, a veces aparece en otro momento y a veces es la inicial, pero sí es la que motoriza la escritura, recién ahí me pongo a escribir, a pensar hacia dónde va a ir la novela y cómo va a terminar. Y cuando me pongo a escribir creo que sé eso, pero muchas veces el final no termina siendo el que me imaginé al principio, porque la novela tiene un trabajo de picapedrero durante todo el tiempo de la escritura, de todo lo que está en el medio, ¿no? Entre el principio y el final, y a veces los personajes a mí me gusta poner a los personajes en situaciones límites, donde ellos tengan que tomar decisiones de riesgo puede ser emotivo, pero de riesgo, y que con esas decisiones me muestren quiénes son, ¿no? Y en esos lugares por donde pasa la trama, sucede que a veces el final previsto ya no es el que sirve y tengo que cambiar de final. Eso con respecto a lo general, ¿no? Ahora, con respecto a lo que vos decís del entramado, puede ser que nosotros digamos que eso es la estructura narrativa, ¿no? La estructura narrativa es una de las cosas que para mi gusto es más difícil de explicar y de sostener. Muchas veces, yo fui muchísimas veces jurado de concursos literarios, ¿no? Y sucede muchas veces que cuando empezamos a leer el material con los jurados, hay novelas que empiezan muy bien, están muy bien escritas, avanzan bien y en un momento se empiezan a caer y se cayeron. Y es porque le falla la estructura narrativa, ¿no? Que es ese entramado que vos decís. Ahora, ese entramado tampoco puede estar por delante de la narración. A veces se hacen estructuras demasiado visibles, donde también distancian de la lectura. Entonces tiene que ser algo muy sutil de cómo irlo llevando. Ahora, ¿cómo se hace eso? Es difícil de saber la técnica, ¿no? Si vos que veo que y te agradezco que leíste varias de mis novelas, la estructura narrativa en casi todas es diferente, no hay una misma estructura narrativa y se decide en función a lo que uno quiere contar, ¿no? A mí me parecía que en esta estructura narrativa yo necesitaba distintos momentos, ¿no?, de escritura, por eso la novela se divide en tres partes. Está el momento en que ella vuelve, está cuando cuenta el pasado y está luego
cuando regresa al lugar de donde vino, Boston, que es el final de la novela. Me parecía que era la mejor manera de contar esto, con las intervenciones de ese flashback que se va incrementando y que va generando suspenso también. Ahora, no es que yo tengo escrito cómo va a ser. Por ejemplo, yo ahora estuve en Lisboa, en la casa de Saramago, y en las paredes había textos de él amplificados de cómo iba escribiendo del 1 al 100 puntos del ensayo sobre la ceguera o de distintos materiales, donde él iba escribiendo como hacen los guionistas, una escaleta, lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Muchos escritores tienen eso escrito de antemano. Yo no lo escribo de antemano, de alguna manera lo tengo en la cabeza y lo voy desarrollando a medida que escribo. Con los años me va costando más y empiezo a escribir algunas cosas, pero en general lo tenía en la cabeza. Y creo que en eso hay algo de la anécdota esta que cuentan del Cien Pies, cuando le preguntan cómo hace para caminar, ¿no? Que camina tan lindo con sus 100 patas para acá, 50 patas para acá y 50 patas para allá, y que ninguna se enganche, qué sé yo. Entonces le dicen, pero bueno, Cien Pies, ¿cómo haces para hacer esto? Y él se pone a pensar, y a partir de ahí nunca más puede andar porque se le empiezan a torcer las piernas y se empieza a trabar. Bueno, a mí me pasa algo de eso. Yo no estoy segura cómo es el proceso, pero sí que estoy pendiente de la estructura. A mí me parece que el error a veces en algunos de estos libros que llegan a concurso es que nadie pensó la estructura. Yo sí, cuando empiezo a escribir y estoy todo el tiempo pensando en la estructura y cómo es mejor contar esa historia. Y en cada novela la estructura fue diferente. Tengo presente que tiene que haber una estructura. Y si no está esa estructura, es otro tipo de literatura que también es válida y que algunos hacen muy bien, pero hay que tener un talento muy especial para que esa obra, esa novela o lo que sea, lo sostenga solamente el lenguaje, que un gran autor puede hacer eso, solo con el lenguaje sostenerte para que vos sigas queriendo leerlo porque te atrae cómo está contando algo, no importa hacia dónde vaya. Pero los mortales, como yo, me parece que tenemos que apoyarnos en una estructura que permita contar lo que queremos contar, ¿no? Además, ese debe ser un proceso, por un lado duro, pero otro fascinante, porque en la medida, claro, tal como comentan muchos creadores, ¿no?, a la vez van en una niebla, en un bosque, que no saben por dónde se va a resolver la obra, pero a la vez, claro, ahí empiezan a surgir muchos recuerdos. Es un proceso también muy psicoanalítico a la vez, ¿no? Y luego muchas ideas, muchas conexiones, muchos aspectos. O sea que también las ramificaciones que surgen de alguna manera van retroalimentando y uno descubre cosas y que van saliendo, ¿no? Sí, hay recuerdos que uno aparecen en ese momento y estaban y no aparecieron en un montón de años. El episodio del tren frente a la barrera tiene que ver con un episodio que de mi infancia, no exactamente como está contado en la novela, diferente, pero que era algo que yo tenía totalmente olvidado, pero no estaba olvidado porque en un momento apareció esa imagen en mi cabeza y me puse a contar esta historia. Pero es algo que, digamos, yo conocí cuando tenía 10, 12 años y nunca más estuve pensando sobre ese asunto. Y un día volvió esa imagen, ¿no? Y uno no sabe por qué. Yo no sé si queréis seguir hablando de Una suerte pequeña o podemos dar un pequeño salto ya al final, porque no sé si querías saber algo más de Una suerte pequeña. No. Bueno, es que hay una novela que yo quiero también recomendar, porque yo creo que para leer se ha leído mucho y se lee en los institutos de enseñanza secundaria en Argentina. Yo creo que aquí sería una novela fantástica para leer, que sería tuya y que nos serviría además para tocar la clave de humor, que es quizás tu novela con una clave de humor más histriónico, a veces más exagerada. Podremos leer yo quería leer un fragmento que hay aquí para introducirla, que tú nos comentes algo y un par de preguntas. Bueno. Este fragmento que está el protagonista Ernesto, su mujer y su hija Lali, y ella es la que narra esta escena. Esa noche lo esperé con una cena especial. Lomo a la pimienta con papas a la crema. Es el plato preferido de Ernesto. Puse candelabros, vino del bueno, encendí una esencia floral que, según me dijeron, despierta los bajos instintos. Yo quería una buena despedida, con todos los chiches. Estrené lencería y hasta me había comprado un baby doll. Los años que hacía que no me ponía un baby doll. Quería que Lali se fuera a dormir temprano. Si no, Ernesto le presta más atención a ella que a nada ni a nadie. No fue fácil. Yo creo que se quedaba solamente porque se había dado cuenta de que yo quería que se fuera. Lali es su hija.
Si ni siquiera hablaba, me miraba como si le hubiese hecho algo. Las adolescentes sienten placer torturando a los padres. Parece que se estuvieran cobrando de algo que les hicimos. ¿Qué les hicimos nosotras? Son todas iguales, injustas, resentidas y tercas. Basta que uno les diga que hagan algo para que ellas hagan todo lo contrario. Y no era la noche más oportuno para tenerle la vela a una adolescente conflictuada. Entonces armé una discusión, saqué uno de esos temas que nunca fallan. Hay varios. Podría haberle hablado del desorden de su cuarto o criticarle a alguna amiga liviana de cascos, pero fui a lo seguro y toqué un tema que a Lali la altera, la comida. Le dije que estaba muy redonda, que últimamente la veía comiendo mucho, que ella no era como yo, que como cualquier cosa y no engordo, que si seguía así iba a terminar hecha una bola, que hoy por hoy los chicos sienten rechazo por las gorditas. Le mostré un régimen que había marcado para ella en una revista. Funcionó. Me tiró la revista por la cabeza, me gritó que forra sos y se encerró llorando en su cuarto. Bueno, para que me siento horrible habiendo escrito eso. Lo tenía olvidado. Bueno, la táctica es bastante buena, ¿eh? La táctica es muy buena. Sí. Bueno, que nos hablases un poco de tuya. Claro, bueno, esta historia yo creo que sirve mucho en los colegios secundarios porque los chicos odian a esta madre, ¿no? No, pero en realidad hay varios motivos. Esta historia es la historia de una mujer que tiene una hija a la cual prácticamente no ve. En la trama de la novela se ve muy claramente porque finalmente la hija está embarazada y la madre, nadie se da cuenta, todos creen que está gorda y ella está embarazada. Y los padres, la madre es una mujer a la cual su marido siempre le ha sido infiel toda la vida. Y ella cree que esto es parte de la vida y que no está tan mal porque él siempre vuelve, entonces tiene algún escarceo por ahí y vuelve, pero cuando inicia la novela, esto que estoy contando es el primer capítulo, ella siente que está teniendo un romance un poco más importante porque la mujer llama a la casa a cualquier hora, él la atiende, etcétera. Entonces dice, bueno, a lo mejor yo tendría que ir a ver quién es esta mujer. Entonces un día que él se va en la mitad de la noche, que le dice que se cayó el sistema de cómputos de la empresa, que tiene que salir a levantar el centro de cómputos, ella lo sigue. Y el hombre va a un lugar en Buenos Aires que son los bosques de Palermo, donde hay un lago y hay un bosquecito, empieza a discutir con la amante, una discusión acalorada, y finalmente ella lo quiere abrazar y él la empuja para sacársela de encima, la mujer cae, se golpea la cabeza y se muere. Ese es el primer capítulo de la novela. Y esta mujer, porque la novela está escrita en un monólogo interior, está escrita en la cabeza de esta mujer, ella lo que tiene que hacer a partir de ahí es pensar qué hace con esto. Si dice, porque el marido lo que hace es tirar el cadáver adentro del lago para que nadie se dé cuenta, y la mujer está como desaparecida, la familia no la encuentra, es la secretaria del marido, nadie la encuentra, etcétera. Entonces ella dice, bueno, ¿qué hago con esto? Digo la verdad, digo lo que sé, pero ¿para qué? Porque en realidad Ernesto no la mató, no la quiso matar, fue un accidente. Si vamos a un juicio, todo el mundo, yo voy a poder decir que fue un accidente y esto no lo va a mandar a la prisión, pero va a ser un engorre tener que ir al juzgado y decir, y qué sé yo, mejor si pasamos de largo, total, él no la mató. Y seguimos para adelante, desapareció la amante y seguimos para adelante con este matrimonio perfecto como hasta ahora, ¿no? Entonces toda la novela es el monólogo interior de esta mujer. Lo que pasa en los colegios es que los chicos se enganchan mucho con la historia de esta chica. Hay profesores que le hacen escribir el diario de la hija a los alumnos, o sea, toda la parte de la novela que no es en la cabeza de la madre, todo lo que le está pasando a esa chica, que además tiene que hacer el viaje de egresados, porque es el último año del colegio de secundaria, no sé si acá hacen viaje de egresados también. Sí, y tiene mucho humor que exaspera por momentos, ¿no? O sea, la mujer esta te hace reír con esto que dice, pero por otro lado la querés matar, las dos cosas. También es un libro que es fácil de leer, tiene una estructura fácil y es fácil de leer, y me ha pasado una de las cosas más lindas que me han pasado como devoluciones, que una vez me invitaron a un colegio de adultos en Buenos Aires, es un colegio secundario, pero donde va a estudiar gente que no pudo estudiar el secundario a la edad que le correspondía, entonces estudian más grandes, y un señor bastante grande me dijo que me quería agradecer porque por primera vez en su vida él había podido terminar un libro. Él nunca antes había completado la lectura de un libro, y que era la primera vez que había podido terminar un libro, y que eso le daba fuerzas para darse cuenta que él podía leer un libro entero y que iba a seguir leyendo otros libros. Y eso me pareció muy gratificante, ¿no? Porque muchas veces en los colegios secundarios hay libros que funcionan como introductores
a la lectura, o sea, como potenciadores de otras lecturas, ¿no? En Argentina pasa mucho con Cortázar, que se sigue leyendo los cuentos de Cortázar en el secundario porque son lecturas que después a los chicos los llevan a otras lecturas, ¿no? Hay autores que funcionan así y bueno, y a mí lo que me dijo este hombre me gustó mucho. Además, con esta obra tendrás dos recepciones muy diferentes, ¿no? La de los claro. lectores adultos que leen y la de los lectores adolescentes, ¿no? Sí, los de las mujeres, los de los hombres, claro. Y los de los adolescentes que se enganchan mucho con esta cosa de de esta chica que los padres no se dan cuenta de lo que le está pasando en la vida porque están demasiado centrados en la vida de ellos, ¿no? Hay un episodio en la novela que es cuando la madre intenta ayudar a su manera a su marido, que es un desastre, y se hace los cuadros sinópticos. Claro, porque la mujer... aquí también lo podéis leer, es el siguiente texto que tenéis después del que leímos, lo tenéis aquí. Ella va haciendo todo... En Argentina tenemos un problema con las novelas que tienen algo de policial, que es que nosotros no podemos armar un detective creíble que haya salido de la policía, porque nosotros tenemos una institución policial muy degradada y es imposible, o sea, digamos, qué sé yo, Marlowe era borrachín y qué sé yo, pero era honrado, ¿viste? O sea, era como, qué sé yo, nosotros ahí estamos con problemas, entonces siempre terminamos poniendo de investigador a un periodista, a una ama de casa, no sé qué. Entonces ella acá es como la investigadora de este caso y se hace cuadros sinópticos, lee material forense, cuando digamos tiene libros tiene que estudiar cómo va a ser el rigor mortis de esta que ahogaron en el lago, cuándo va a empezar a flotar, porque dice, en cualquier momento empieza a flotar, y mi marido ni se preocupó, dice, ¿se le habrá puesto peso en los bolsillos a esta mujer? Porque si no le va a flotar en cualquier momento, esto va a ser un desastre. Lo voy a leer. Dale. Lo voy a leer para que lo vean. En la escuela, cuando había que estudiar algo muy complicado, yo me armaba un cuadrito sinóptico, con muchas flechas, muchas llaves, todo bien chiquitito, bien ordenado, cosa que si no me ayudaba para clarificarme el pensamiento, por lo menos me servía de machete. Yo nunca fui muy buena en el colegio, no me interesaba, me la pasaba pensando en otras cosas. Al principio me hacía problema, tenía miedo de que me dijeran burra. Hasta que una tarde, yo estaría en 5º grado, me la pasé tratando de acordarme de los nombres de los distintos tipos de triángulos, equilátero, isósceles y escaleno. El isósceles no me salía nunca. Yo me sentía una tarada, lo repetía, y cuando cerraba el cuaderno se me borraba, como si tuviera una tara. Mamá me vio mal y me dijo, nena, no te preocupes, que en la vida si hay algo que no te va a servir absolutamente para nada, es saber lo que es un triángulo isósceles. Y tenía razón. ¿A uno le enseñan tanta estupidez? A ver si el isósceles me iba a arreglar el problema con tú y a mí. De esos triángulos nadie te enseña. Tenés que aprender solita. ¿Y cómo cuesta? Porque dice, el isósceles no me iba a arreglar el problema con Tuya, porque la novela se llama Tuya, porque ella lo que le descubre al marido son cartas de amor que firma alguien, en vez de poner el nombre pone Tuya, ¿no? Entonces dice que el triángulo isósceles no me iba a solucionar el otro triángulo, que era el triángulo con Tuya. Casi siempre te bochan, aunque una piense que salió victoriosa, porque el día menos pensado, en vez de eliminar un lado del triángulo, te das cuenta de que se agregó otro, y el triángulo se transformó en cuadrado, como me pasó a mí, como le pasó a Alicia. Y de esa geometría nadie sabe un cuerno. Sí, ella acaba siendo una gran detective. Sí, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Poco a poco desesperaba porque era una mujer así, pues muy sometida, muy pendiente de conservar su vida, y a medida que va descubriendo cosas del marido y que la engaña y se va haciendo cada vez más malvada, es un peligro, cada vez peligro. Ese era el objetivo. Siempre hay que... Vos sabés que hay un maestro de guión que se llama McKee, que tiene un libro que se llama El Guión, que eso también a mí me debe haber ayudado a armar las estructuras de las novelas, porque yo estudié guión y trabajé como guionista, y ahí tenés que tener un guión, ¿no? Una estructura. Él decía que cómo se hace para generar empatía en determinadas ocasiones cuando el otro es un malo, ¿no? O sea, uno trata de generar empatía, es mucho más fácil llevar al lector, en ese caso al espectador de una película, cuando hay empatía. Pero hay algunos protagonistas que son malos y uno no sabe cómo. Entonces él decía que hay dos recursos. Uno es que, a pesar de que sea malo, tenga un sentimiento que uno puede entender. Por ejemplo, esta mujer, uno se puede decir, bueno, qué sé yo a veces también revisé algún bolsillo, alguna vez
que tuve alguna duda, entré en el mail a mirar, hay gente que hace esas cosas. Pero una cosa muy importante para generar empatía, dice él, es armarle el cerco del malo, que es, por ejemplo, en El silencio de los inocentes, que acá creo que se llamó el no sé qué de los corderos. Sí, El silencio de los corderos. El silencio de los corderos. El asesino, en la número 1, porque después ya desbarrancó la película, pero en la número 1, él es malísimo, es un asesino serial. Pero el juez es corrupto, los policías son una porquería, son todos tan malos los otros que deberían ser buenos que uno termina queriendo que gane el asesino serial, ¿no? Y con esta mujer creo que pasa eso, ¿no? Que a medida que va avanzando, ella va tomando cierta maldad, pero también lo que la rodea es tan feo que uno al final dice, bueno, ojalá se salve, ¿no? Creo que había allí una palabra, sí. Bueno, se hicieron 3 películas, Las viudas de los jueves, Betty Boo y Tuya. Las 3 son adaptaciones muy diferentes. En Betty Boo y Las viudas de los jueves, como es una estructura más amplia, la novela tiene más capas, los directores tuvieron que elegir dónde pararse. Entonces, en Las viudas de los jueves, Marcelo Piñeiro se paró en la parte de la vida de los personajes más que en el policial y contó esa parte y tuvo que sacar bastantes cosas porque no entraba todo en la película y me parece que son decisiones muy acertadas. Lo que pasó con eso es que la vieron 700.000 personas la película, pero como de esas 700.000 personas había muchas que habían leído el libro, la gente se enoja cuando el libro no coincide con la película, ¿no? Entonces dice, ¿por qué sacó tal personaje? ¿Por qué hizo eso? Bueno, si lo hubiera dejado quizás la película sería mala. Esa película le gustó mucho más al que no había leído la novela, porque como película creo que es muy buena, pero el que leyó la novela le faltaban algunas cosas. En Betty Boo, el director, que es Miguel Cohen, se paró en la parte policial. Entonces dejó de lado más lo que tiene que ver con el periodismo, que está, pero más con mucho menos escenas, y sobre todo la vida de ella con las amigas, que para mí es una parte rica de la novela, que es cómo ella se relaciona con sus amigas y con cómo padecen esta cosa de los hijos que están entre la adolescencia y ser adultos y que desaparecen y no llaman y uno no sabe dónde está y no sabe si lo pisó un auto, qué es lo que pasó. Bueno, toda esa parte está como perdida en la novela, en la película, porque él se paró en una novela de género policial, que me parece que es muy buena la película que salió, pero dejó de lado esta parte porque también tenía que elegir. En Tuya, como la novela es más pequeña, más chica, tiene una estructura menos de capas, el director contó todo, digamos, ahí sí es más fiel a la novela. Las 3 películas a mí me gustaron, y las 3... tienen cosas diferentes, Tuya es la que se parece más, pero a mí me parece que la película debe ser diferente a la novela, que la novela es el inicio de un proceso de representación al cual el director y los actores le tienen que agregar valor agregado y que además tienen que tomar decisiones para que el film funcione, ¿no? ¿Alguna palabra más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada más. Esto ha sido un tour de force muy grande para Claudia, Muchísimas gracias. Antes hablabas de que es difícil prescribir novelas. Yo sí que me voy a arriesgar, ya lo he hecho a mucha gente. Leeros las novelas de Claudia, leeros Una suerte pequeña, la tenéis ahí. Es una recomendación que hago fácil porque os va a gustar a todos. Todo el mundo que la ha leído le ha gustado mucho, Tuya también. Y muchísimas gracias por estar Muchas aquí, gracias a ustedes. porque puedas volver a visitarnos con una próxima novela, seguro que sí, ya Ojalá. sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y te agradecemos mucho todo. Gracias a Muchas vosotros gracias. y el 11 de junio esperamos. Está muy bien.